12 de junio hoy, más allá de la firma del protocolo de paz de la guerra del Chaco, también es un día donde tenemos que estar principalmente atentos y escuchar bien también de lo que se... No diría recuerda, porque no, de ninguna manera, pero es una fecha donde tenemos que ir conmemorando y visibilizando por sobre todas las cosas una situación que pasa y mucho aquí en nuestro país. Les voy a contar y nos va a ir comentando mucho más ella. Cada 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una fecha impulsada por la Organización Internacional del Trabajo para visibilizar y erradicar todas las formas de trabajo infantil que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes e impiden que puedan desarrollarse plenamente. Estamos en comunicación telefónica y le agradecemos ya de por sí por charlar un ratito con nosotros a Cintia Florentín, directora ejecutiva de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Hola Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Venus. Hola Lucas, bien, y un saludo también a todos los oyentes. Bueno Cintia, hablemos de esto. Lastimosamente, a ver, ¿cómo decirlo? No se habla mucho de esto. No se habla mucho de esto aquí en nuestro país principalmente. Es más, hace poquito se habló en Cámara de Senadores y hasta un legislador, no lo quiero politizar ni mucho menos, pero hasta un legislador, Gustavo Leite, salió a hablar, a decir de que esta es una especie de costumbre paraguaya. El criadazgo, el trabajo infantil. Explayate un poquito, por favor, querida Cintia. Sí, en esa ocasión se estuvo estudiando en el Senado un proyecto de ley y que, bueno, estas declaraciones mediáticas, vamos a decir que por lo menos sirvieron para que la ciudadanía se pueda hacer eco de esta problemática por la que pasan miles de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Es una práctica social muy arraigada, viene incluso de la época de la colonia, cuando, como lo dice su nombre, ¿verdad? Su nombre hace alusión a eso que llamamos te envío o tengo mi criadita, tengo mi criadito en casa, ¿verdad? Que son niñas, niños, adolescentes que se van a familias de terceras personas, por decirlo de alguna manera, a realizar principalmente trabajo doméstico a cambio supuestamente de alimentación, educación, salud, un lugar para vivir, digamos, ¿verdad? Entonces, la práctica del criadazgo se configura en esas características, ¿verdad? De un niño que sale de su casa para irse a otras, lejos de su familia, para realizar generalmente trabajo doméstico. Ahora, la realidad no siempre es así. A veces se van con esas promesas, digámosle, pero no necesariamente estudian o tienen que trabajar todo el tiempo, levantarse a las 5 de la mañana, atender incluso a los hijos de su misma edad o más pequeños y apenas tienen tiempo para estudiar, para jugar o no se van a la escuela, son maltratados, en algunos casos son abusados sexualmente. Se dan un montón de situaciones lamentables para la vida de esas niñas, niños, adolescentes, pero también esta práctica para mucha gente está vista como bien porque es como acá por lo menos tiene un lugar para dormir, acá por lo menos tiene para comer, acá por lo menos yo le mando a la escuela, pero atrás de esta buena intención, entre comillas, estamos vulnerando un montón de derechos y el primerito es el derecho a vivir en familia para un niño o una niña. Imagínense lo que significa para un chiquito o una chiquita alejarse de su mamá, de su papá, de sus abuelos, estar lejos, no poder verles constantemente y el impacto emocional, psicológico que eso puede tener en una persona es inmenso. Después, toda la exposición, el trabajo doméstico, según nuestra ley, nuestra propia legislación está prohibido hasta los 18 años. O sea, no está prohibido contratar niñas, niños, adolescentes para el trabajo doméstico. Y a partir de ahí, como mencioné recién, un montón de otros riesgos, ¿verdad? Entonces, realmente es una práctica social que no debería ser cultural, ¿verdad? Si bien podemos decir que esta es una costumbre, está bien vista por muchos de nuestros ciudadanos, no está bien. Realmente vulneramos demasiados derechos. Cintia, me gustaría que me cuentes un poquito también qué es lo que se está haciendo para
para visibilizar primeramente esto, porque acá pues nuestros gobernantes es como que siempre quieren esconder la tierra o la arena bajo la alfombra. A nivel gobierno, ¿se hace algo en contra de esto? Porque te decía hace un rato, se trató este tema que buscaba, o una ley que buscaba la criminalización del criadazgo, y al final de cuentas fue rechazada, ¿no? Entonces, ustedes como organización o reciben de alguna u otra manera una ayuda del gobierno en relación a esto, o es pelearla sola y vamos para adelante. Realmente fue una lucha de muchos años, desde las organizaciones de la sociedad civil, que intentamos que este tema se ponga en la agenda pública, ¿verdad? O sea, es decir, que el Estado o el gobierno que toque en el momento tome este tema para poder hablar dentro de un marco legislativo. Y eso ya es un logro, ¿verdad? Con este proyecto de ley fue un logro que por fin, después de tanto tiempo, el legislativo vuelva a estudiar un proyecto de ley para ver cómo podemos prevenir y erradicar. Y si bien ahora en el Senado se rechazó un proyecto de ley que venía desde la Cámara de Diputados, todavía no está la esperanza perdida porque se rechaza, pero hay todavía un proceso legislativo que podemos seguir esperando, ¿verdad? Que esto se pueda incluir dentro de las normativas, y principalmente es el foco preventivo, ¿verdad? Porque también como sociedad tenemos que empezar a debatir si lo sancionatorio, si lo punitivo, si penalizar es la mejor solución o no, porque el origen de las familias de los chicos, de las chicas que son víctimas de criadazgo es de mucha pobreza. Entonces ahí de a poquito hay que empezar ese debate de cuál es el mejor foco. Para nosotras desde sociedad civil, el mejor enfoque de una política tiene que ser la prevención. La prevención. Claro, porque si las familias están en situación de pobreza, no le pueden dar de comer, no le pueden mandar a la escuela, no tienen para su ropa, estamos hablando de una situación, de un problema social demasiado complejo. Tal cual. Entonces, si la vamos a mandar a la cárcel 20 años a la familia que no tiene esas condiciones para cuidarle a su hijo, vamos a mandarla a la cárcel a un montón de familias, y cómo el Estado se va a hacer cargo después de las 40.000 niñas aproximadamente que podrían estar en situación de criadazgo, ¿dónde les va a mandar? O sea, es para pensar. Y si prevenimos, esto no va a pasar. Si nosotros como Estado, como las políticas públicas, hacemos que las familias tengan acceso al trabajo digno, que tengan una escuela cerca donde sus hijos se vayan, hay programas de acceso a la vivienda digna también, o sea, un montón de condiciones que las familias necesitan para poder ser capaces de criar con dignidad a sus hijos. Si eso ocurre, nadie le va a mandar a sus hijos a ningún lado, ¿verdad? Entonces hay que tener una visión más sistémica y más integral de esta problemática. Pero bueno, ahora está ese proyecto de ley otra vez volvió a la Cámara de Diputados, y hay un camino legislativo que todavía se puede tener esperanzas de que una política de criadazgo con enfoque preventivo pueda darse. Yo te pregunto esto, no tengo sinceramente idea, pero hay números, hay porcentajes de quizás la cantidad de niños, adolescentes que dejan su familia. Principalmente esto pasa con niños y adolescentes, lastimosamente, del interior del país también muchas veces, que, como ya lo mencionabas hace un rato, ¿no? Dejan a sus familias a lo lejos y vienen a ser criaditos para estudiar, o algunos ni siquiera para estudiar, ¿no? Para obtener un plato de comida, ¿no? Pero ¿hay algún ente, ustedes como organización, hay algún número de la cantidad de niños adolescentes que bueno, están en situación de criadazgo? Lastimosamente eso es otro vacío que tiene el Estado. Los últimos datos oficiales son del 2011. 2011, donde se hablaba de que 47.000 niñas adolescentes estaban en situación de criadazgo, y actualmente el Estado todavía no impuso una forma de hacer seguimiento a esas 47.000 personas que en el 2011 estaban en esa situación, y ahora hay como algunos datos que nos pueden aproximar, pero que no son todavía muy certeros, digamos, claro. ¿Verdad? Entonces es algo que hay que hacer, o sea, tenemos que ver, porque como es una práctica así tan normal en la sociedad, y entonces la gente, primero que hay que hablar para que la gente pueda identificar, saber que eso que está pasando
es un criadazgo y no está bien. Entonces, y empezar a no tener esa medida, esa mirada punitiva, porque si no la gente no va a hablar. Exacto. Porque la gente le manda a su hijo por un bien, vamos a decirle, y la otra persona le está recibiendo como un favor, vamos a decirle. Exacto. Entonces no se va a hablar, ¿verdad? Y lo más importante es empezar a hablar, a identificar, a que nosotros como vecinos, vecinas, podamos estar mirándole a los niños cómo bien se van o no a la escuela, están siendo no maltratados, y poder, cuando veamos que está ocurriendo una situación de criadazgo, poder acudir a las instituciones pertinentes, ¿verdad? Para poder hacer la denuncia, pero no una denuncia porque le vamos a mandar a la cárcel, sino una denuncia para que el Estado pueda hacer que ese niño o niña vuelva a su familia y que sus familias tengan las condiciones necesarias para cuidarlo. Cintia, por último, nada más preguntarte, qué sé yo, si un vecino o alguna vecina ve que un niño está en situación de criadazgo, por ahí no va a la escuela, etcétera, etcétera, ¿dónde tiene una manera de denunciarlo de la manera que vos misma lo estabas mencionando? ¿A dónde acude, por ejemplo? ¿O a dónde puede acudir? Sí, hay como mecanismos que son fáciles. Uno es el 147, el 147, que es una línea gratuita 24 horas del Ministerio de la Niñez, donde incluso se asegura la confidencialidad o el anonimato, digámosle. Y después están las CODENIS, que son las Consejerías de los Derechos del Niño, que son oficinas municipales que están en todas las municipalidades, que son también oficinas de carácter preventivo, ¿verdad? De donde se va, comenta la situación, y esa oficina ayuda y orienta a poder después seguir los siguientes pasos, ¿verdad? Porque acá lo más importante es mirar la situación con urgencia de cómo está ese niño o niña. Tal cual. Bueno, Cintia, te queremos agradecer mucho por esta comunicación. Yo creo que en algún momento inclusive nos gustaría contar aquí con tu presencia en el estudio porque es un tema del cual tenemos que hablar y mucho, pero por sobre todas las cosas, visibilizarlo. Porque como bien lo mencionabas, y creo que hay muchísima gente, inclusive, bueno, tenemos legisladores o nuestros gobernantes no lo ven mal. Entonces creo que tenemos que visibilizar esto o esta problemática que en realidad tenemos aquí en nuestro país y que viene de una manera hasta te diría cultural. Entonces me parece que es un tema que hay que hablarlo, hay que visibilizarlo, y bueno, sería interesante poder charlar contigo un poquito más de aquí en adelante. Así que desde ya muchísimas gracias por esta comunicación. Con mucho gusto, y gracias también a ustedes por habilitar este espacio y poder hablar de este tema que ojalá entre tus oyentes puedan así como empezar también a hablarlo, ¿verdad? Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias. Así pasaba Cintia Florentín, directora ejecutiva de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Repito, 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Esta situación que sucede habitualmente y era como sí, hasta una especie de tema cultural, de que venga el chico del interior a hacer los trabajos diarios, que sea la empleadita, el empleadito, el niñero, niñera, y hay muchos niños que uno en algún momento inclusive vio situaciones donde el niño tenía 12 años y le tenía que cuidar a la criatura, o la niña tenía que hacer los quehaceres de la casa por un plato de comida. No está bien, mis buenos amigos, así que bueno, es una manera también de poder visibilizar esta situación que tenemos aquí en nuestro país y que pareciera inclusive que a nuestros gobernantes poco y nada les importa.